Tú ves ese lápiz hecho en 20 o 25 segundos y tiene toda la esencia de Topi ahí. Topi indudablemente es una usina de creatividad y de recursos y de arte. Que es imposible no ver una pieza de Topi y decir, esto es Topi. Bueno, todos los artistas tenemos influencias que nos suman a lo que nosotros mismos podemos aportar. Esto es único, es un clásico. Esta es la definición de clásico. Sí. Hola a todos, hoy estamos aquí en el estudio de Corner for Art y estoy doblemente contento. Primero de todo porque os vamos a enseñar una obra de un grandísimo maestro, Sergio Topi, y segundo porque nos acompaña Ciruelo, mi gran amigo Ciruelo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contentísimo de tener todo esto por aquí. Y para mí esto es un honor porque lo que tenemos aquí son originales de Topi. Es un lujo porque yo personalmente, la primera vez que vi un original de Topi fue aquí, en Corner for Art. Sí. Y estos son los que he visto. Había visto, por supuesto, mucha obra publicada porque Topi, Sergio Topi, es uno de los maestros para ilustradores y historietistas de todo el mundo. Y yo tengo varios libros de él hace mucho tiempo, pero originales, esto es lo primero que veo. Yo había visto alguno de los originales de Topi, pero no había tenido la posibilidad de juntar una colección de 10 o 12 o 14 como ha sido el caso, que en casi 30 años que llevamos en el negocio nunca habíamos tenido la posibilidad de juntarlos, y la verdad es que la muestra de obras es muy variada y una auténtica maravilla para todos los sentidos de las personas que nos gusta el arte. Absolutamente. Como decía, Topi es un referente, uno de esos maestros que influyen a generaciones enteras de artistas por multitud de elementos que ahora vamos a comentar. La mayoría de estos decías que habían sido portadas de libros históricos y alguna ilustración suelta que había hecho, no sé para qué fin exactamente, pero prácticamente todos son portadas publicadas. La curiosidad que tienen estas piezas respecto a otras muchas, porque Topi hizo una producción grandiosa, es que estas piezas son piezas de los años 90, entre el 90 y el 94, que se consideran de los mejores años de Topi, de uno de sus puntos de inflexión en creatividad en su carrera artística, y podemos tener la posibilidad de, en un periodo tan importante de su vida, poder tener piezas como estas que realizó tan majestuosamente. Sí, bueno, porque vamos a primero mencionar que Topi era, por un lado, un historietista, un artista de cómic y además ilustrador, que estamos viendo ilustraciones independientes, individuales, pero el tema del cómic en sí lo hace enfocar a un artista en un formato que condiciona un montón la ilustración y el recorrido, la narración de la historia, etc. Aunque yo diría que algunas de estas ilustraciones independientes pueden tranquilamente ser parte de historietas dentro de las páginas, porque Topi tenía la particularidad de que cuando él componía una página de cómic, ya al hacer este tipo de partición del plano, esto podía ser tranquilamente una página de cómic, porque él, digamos que al hacer estas particiones geométricas con volúmenes negros, con fondos, etcétera, él la aprovechaba justamente para poner el texto, los globos de texto, y prácticamente no es indistinguible a veces decir qué es una página de cómic o qué es una ilustración independiente. Y bueno, y la característica principal quizás de Topi es justamente la composición de la imagen. Mencionaba recién el apoyo que tenía en fondos que, por ejemplo, tenían algún rectángulo negro, algún rectángulo apoyándose en blanco, siempre utilizando el blanco como del papel como recurso, digamos como un elemento más, en este caso recortando la silueta. La característica de Topi, que lo hace tan particular, tan único, era este uso, este recurso de la composición, que él lo llevó hasta una maestría excelente. Esto como primer elemento, porque después obviamente tenemos un elemento
artístico en sí mismo, de dibujo, del talento mismo de manejar la figura, que lo hace único también. Y dentro de eso tenemos otra de sus características distintivas, que es el uso de grafismos, de texturas, de trabajar con, digamos, línea y con mucha, ¿cómo diríamos? Con mucho recurso de tramas y de diferentes texturas que él va logrando con la línea misma o con planos compactos, ¿no? Digamos que esto sería lo más visible, lo más más representativo. Bueno, representativo. Topi era un muy buen diseñador gráfico. O sea, de hecho, no sé si tú sabías que Topi estudió medicina. Sí. Él estudió medicina, sí. Hizo todos sus estudios de medicina, pero él lo que le gustaba era justamente ilustrar, y en los inicios de su carrera él estuvo haciendo diseño gráfico y trabajando y estudiando mucho el color, porque claro, tú luego lo ves cómo trabaja el color y cómo entiende él el color, y justamente cómo dibuja, cómo trama, cómo compone y cómo colorea. Tiene mucho de dibujante de cómic, de ilustrador, de portadista, de diseñador gráfico. O sea, es muy completo en todo. Completo totalmente. Siempre él tiende a utilizar recursos desde un punto de vista gráficos muy geométricos, porque sí. Todo, o sea, tú puedes descomponer parte de los dibujos de él en elementos geométricos, rombos, cuadrados. Sí, digamos que encierra la figura en diferentes elementos geométricos. Sí. Y luego lo que tú has dicho, el tratamiento de las reservas del blanco, sí, con los tramados. Es que tú miras cualquiera de las zonas de una ilustración de Topi, y es que en un palmo no sé cuántas tramas diferentes hay, y técnicamente en la distancia puede parecer que sean unas líneas cruzadas, cuando lo estudias es una... Tiene una riqueza de recursos, por ejemplo en esta misma pintura, que es lo que dice Sergio, que tiene una cantidad de diferentes recursos que lo hacen absolutamente único. Bueno, yo había leído que él tiene dos grandes referencias. Una es Gustav Klimt y Egon Schiele, Doré y también Aubrey Beasley, que son grandes maestros del siglo anterior a él, incluso del siglo XIX. Pero en el caso de Klimt, que él lo nombró, yo escuché esto. Sí. Claro, Klimt también usaba estos recursos gráficos en las pinturas. Y esa gama cromática con esos oros, esos rojos, esos... Esto es muy típico de Klimt. Esto es muy Klimt, evidentemente en otro registro, en otro estilo, pero sí, tiene referentes clarísimos explicados por él. Hay un italiano anterior a él que es Battaglia. Dino Battaglia, grandísimo. Que también era anterior a él. Yo creo que era bastante contemporáneo con él. Yo ahora mismo no recuerdo Battaglia, pero yo creo que era de la generación. El año pasado había una muestra de Battaglia en Lucca que yo tuve oportunidad de ver contigo, y claro que hay muchos elementos comunes de Topi y Battaglia, pero estamos hablando de unos niveles muy altos de maestría. Bueno, todos los artistas indudablemente partimos de influencias, y después el tiempo y el trabajo nos llevan a desarrollar cosas propias, indudablemente. Topi indudablemente es una usina de creatividad y de recursos y de arte, así que no, digamos que lo que son influencias de ninguna manera pueden restar al trabajo de un artista, ¿no? En general, todos los artistas tenemos influencias que nos suman a lo que nosotros mismos podemos aportar. Además de estos elementos que contábamos, yo voy a sumar otro que me parece excelente en el caso de él, que es, él trabaja con una distorsión de la figura, una cartoonización, se podría decir, tal vez es una estilización, una exageración en algunos casos. Por ejemplo, en esta misma, no sé si se va a llegar a ver, pero el caballo tiene una distorsión que lo convierte un poco en algo, bueno, de cómic, y en las caras mismas, si bien tiene un apoyo figurativo, es bastante realista, las sombras, por ejemplo, pero sin embargo él tiene una serie de exageraciones en algunos casos que permiten que la obra tenga un carácter, cobre una personalidad. Una personalidad única también. Es que esto
todos los grandes maestros, Ciruelo, que han trabajado en la ilustración, el propio Fraceta trabajaba con deformaciones de parte del cuerpo, Moebius. Bueno. Luis Royo, Luis, las chicas de Luis, él nos ha explicado muchas veces cómo les tira las piernas a las chicas y eso es de una belleza tal y es de un nivel estético tan sumamente bonito que es que uno pierde la conciencia de que las proporciones no son las correctas, pero eso solo lo puede hacer un gran maestro. Y es el caso de Topi, es que te puede tener, como es este caso, te puede poner una cabeza pequeñita, sí, un cuerpo excesivamente amplio y unas manotas largas y grandes que está absolutamente todo desproporcionado respecto a la anatomía humana, pero no puedes dejar de mirarlo y verlo con unos ojos de la maravilla que es la ilustración. Claro, porque la distorsión en este caso lo que hace es agregar un elemento muy llamativo que captura mucho la atención y la curiosidad y el interés, o sea, es una característica de su personalidad, de su estilo, pero que al público, al que lo está viendo, combinado con todo lo demás, genera un impacto artístico, o sea, porque indudablemente son todos recursos artísticos que hacen que una pieza sea más atractiva. En el caso de él, yo diría que bueno, que es natural. En muchos casos los artistas tenemos que trabajar en ciertos elementos, incluso trabajamos en aquellos elementos que sabemos que nos faltan, por ejemplo la composición o qué sé yo, la profundidad o los volúmenes, entonces sabemos que tenemos un déficit en alguna de esas características y trabajamos conscientemente en eso, ¿no? Pero en algunos casos yo creo que Topi es uno de esos, todo eso le viene naturalmente, uno lo nota, que hay una naturalidad, una autenticidad en la obra de él, que es justamente lo que se transmite, que hace que se vea 100% quién era este personaje a través de su obra, y eso es lo atractivo también, ¿no?, para un artista. De hecho, en esta línea yo he visto publicaciones donde se pueden encontrar sus primeros preliminares a lápiz siendo muy jovencito. Los primeros estudios de personajes que él hizo, por ejemplo, para Mondadori, que eran de unos soldados, y es que tú ves ese lápiz hecho en 20 o 25 segundos y tiene toda la esencia de Topi ahí. Ya tiene la construcción desestructurada, tiene la composición geométrica, lo tiene todo en un lápiz de 20 segundos cuando él tenía 20 años, claro. Sí. Durante su carrera evolucionó, desarrolló más ciertos elementos. Absolutamente, y consiguió sobre todo esta identidad que es imposible no ver una pieza de Topi y decir, esto es Topi. Bueno, entonces ese es otro elemento muy destacable, que dentro del mundo del arte, de los artistas, es muy valioso el hecho de que tú veas una obra, inmediatamente digas, esto es un Topi, esto es un Giger, esto es un Luis Royo o esto es un Fraceta. Pocos artistas tienen esa capacidad de lograr una identidad tan fuerte, una personalidad en su trabajo tan fuerte que los identifique fácilmente, ¿no? Así que ese es otro de los elementos que tiene Topi que lo hacen único. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste una ilustración de Topi? Y sí, fue aquí en Europa, o sea, habrá sido hace unos 40 años atrás. Y te digo más, seguro que fue en casa de Juan Jiménez o de Horacio Altuna, dos historietistas muy importantes, muy de primera línea, que viven aquí en Sitges, muy amigos míos también, y con quienes cuando nos juntábamos a tomar o a cenar algo en alguno de nuestros estudios, nos mostrábamos los últimos libros que habíamos comprado. Entonces, claro, esas charlas eran tan enriquecedoras para todos, porque esto mismo que estamos haciendo ahora lo hacíamos espontáneamente sobre un libro. Claro. Y habrá sido en ese momento, y muy probablemente haya sido Horacio Altuna, que lo admiraba. Yo recuerdo haber hablado de Topi con él y de otros maestros, pero sí, precisamente hay una serie de artistas que son maestros de maestros, tal cual, que incluso te digo más, no sé si hoy en día dibujantes jóvenes lo conocen, y no sé qué ocurriría si alguno de estos dibujantes que hoy tienen 20 años o 30 tal vez sabría
cuesta apreciar tanto estos elementos que estamos mencionando. Mira, ahí yo tengo una conexión que me hace Topi, pero es muy particular mía, ¿eh? Topi, no sé si tú sabías que se inició en la animación, en la animación clásica. Sí. Y yo hay veces que veo construcciones de personajes de Topi que me recuerdan a las animaciones del estilo de Cartoon Networks, de Johnny Bravo, de las supernenas, que obviamente no tienen nada que ver, pero esa deformación con esos aspectos tan geométricos, hay veces que me conectan, no sé por qué razón, la figuración de Topi con la animación más contemporánea. Sí. Entonces, yo no sé si lo conocen, pero que muchísimas generaciones y estilos beben y se inspiran en esta obra majestuosa de Topi. Yo estoy convencido. Sí, estoy convencido. A ver, cualquier profesional serio de cualquier parte del mundo, lo primero que intenta hacer cuando tiene una búsqueda justamente de referencias es ir a los clásicos. Y Topi es un clásico. Ya hoy en día es uno de los clásicos. Tal cual. Entonces hay muchos elementos de esto que estamos hablando que seguramente permearon en otros artistas modernos. Mutaron de una o de otra forma. Sí. Y en el tema de la distorsión, sí que claro, hoy en día la mayor cantidad de artistas de cómics que están dibujando tienden hacia el manga, porque el manga, digamos que colonizó el mundo globalmente, el mundo del cómic, y el manga trajo un elemento que es la distorsión, sobre todo en las caras. Eso es lo más visible, en ojos muy grandes, narices y bocas muy pequeñitas, aunque el resto del dibujo puede ser proporcionado en algunos casos. También le ocurre lo mismo a nivel, puede tener unas piernas cortas, unos pies grandes, unas manos y a mí me recuerda mucho, o sea, es que yo veo, bueno, otro artista que no, a mano. Bueno, Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano y también utilizaba recursos de deformación. Y Amano ha dicho públicamente que él era un enamorado de Topi también. Entonces transgrede generaciones, transgrede géneros, y al final alguien con este nivel de perfección técnica, de composición, bueno, de todo lo que hemos estado hablando, la huella que deja en la historia siguiente de generaciones posteriores es prácticamente incuestionable e incalculable. O sea, es que tú ves estas piezas de hace 40 años y es que son atemporales. Esto no pasa de moda, esto es único, es un clásico. Esta es la definición de clásico. Va a permanecer, y para mí, yo siempre, digamos que dentro de lo que es los artistas clásicos, para mí no hay diferencia entre un Michelangelo o un Almatadema o un Picasso o un Topi. Lo que tenga que ver con la salida comercial, que en este caso puede ser cómics o ilustración, y Leonardo da Vinci o Monet hacían pinturas para museos, para mí no hay diferencia, no hay nada que marque una categoría diferente entre artistas como Topi y los clásicos. Bueno, de hecho, has nombrado al Almatadema, que era un referente de Topi. También. Todo el trabajo floral, ese trabajo cromático y floral que tenía, basado en elementos de la cultura romana, o sea, todas esas escenas que tiene los cuadros de Almatadema. Hay muchas ilustraciones de color de Topi que te recuerdan ese trabajo de color, que evidentemente en registros completamente diferentes, ¿no? Pero que puedes unir puntos sabiendo que él había comentado que era un artista que él admiraba. Bueno, Almatadema también, déjalo correr también, déjalo correr. Inspirador al máximo. Y bueno, prácticamente hemos hablado de todo. Bueno, el color de Topi, que es más bien, bueno, tiene mucha obra de mucho color, y en muchos casos también el color manejado con mucha audacia, con manchas, con salpicaduras que lo hacen tan dinámico. Ese es otro elemento, el dinamismo que tienen las obras de él, ¿no?
tienen un movimiento ya de per se que lo hace muy bien. Y la materia, porque tú te fijas aquí Sí. y el pigmento, él trabajaba con muchos tipos diferentes de materias. Curiosamente, alguna pieza nos han comentado, yo esto lo desconocía totalmente y mira que hace años que conocemos a Topi, pero nos han estado comentando que algunas de estas ilustraciones llevan un trabajo de base del negro en tinta cerámica para darle todavía un mayor contraste al negro y darle un tratamiento matérico a esas masas oscuras. Que precisamente estos detalles para los artistas que nos acostumbramos desde el principio a que nuestro arte iba a ser publicado no tenían sentido, porque cuando eso salía publicado esos relieves o esas texturas se perdían. Pero en el caso de aquellos artistas que lo hacen en el original porque saben que eso tiene un valor como original para que uno vea el original al margen de que sea publicado o no. Son otros temas que son muy interesantes de tener en cuenta, que en mi caso yo tuve un momento en el cual tuve que empezar a pensar que mis pinturas iban a tener una vida por sí mismas en exposiciones o en un coleccionista que comprara el original para tenerlo, y yo hasta ese momento había siempre pensado el original en función de ser reproducido, no como un elemento pictórico per se, para disfrutarse tal cual. Y Topi sí lo tiene también. Lo damos por terminado este análisis al maestro Sergio Topi. Sergio Topi, un tocayo tuyo. Pues oye, gracias Ciruelo. Y bueno, gracias a ti por esto. En la descripción de abajo encontraréis información de obras disponibles que tenemos de algunas poquitas, porque son muy difíciles de encontrar, de Topi, y además os podéis suscribir a la newsletter, que siempre tenemos información sobre artistas, obras o alguna información que va saliendo en el mercado, y os intentamos tener a todos bien informados. Nada más, de nuevo gracias Ciruelo y que vaya bien. Chao.